La noche en que comenzó esta historia olía a tierra mojada y a hojas podridas. Era una de esas noches espesas de los montes de Bauruco, donde el aire se hace tan denso que parece querer ahogar a los vivos, donde los grillos callan cuando algo se mueve entre la maleza. En aquel tiempo, cuando esta isla todavía gemía bajo el peso de las cadenas coloniales, había un pueblo tan pequeño que ni los misioneros se molestaban en visitarlo. Un lugar perdido entre San Juan y Barahona, donde las casas eran de tablas carcomidas y los sueños se marchitaban antes de florecer. Allí, en los límites de lo que apenas podía llamarse aldea, vivía un hombre del que nadie recordaba su llegada. Don Nolasco, el hombre de los ojos secos. Su casa era una choza de caña brava, con una sola ventana tan pequeña que más bien parecía la mira de un arma. La puerta, siempre cerrada con un candado oxidado que nunca había necesitado llave, porque nadie en su sano juicio querría entrar allí. Los niños del pueblo jugaban a lanzarle piedras desde lejos, corriendo después como si el mismo diablo los persiguiera. Y tal vez no andaban tan equivocados. Don Nolasco no tenía mujer, no tenía hijos, no tenía amigos. Trabajaba una parcela de tierra tan estéril que apenas daba para unas cuantas matas de yuca, pero había algo en él que hacía que hasta los borrachos del colmado bajaran la voz cuando pasaba. Algo que hacía que los perros se arrastraran debajo de las casas, gimiendo como cachorros azotados. Lo más extraño, lo que le había ganado su nombre, era que nadie en los 30 años que llevaba en el pueblo lo había visto derramar una sola lágrima, ni cuando el huracán de 1722 se llevó media aldea, ni cuando la viruela mató a 7 niños en una semana, ni siquiera cuando encontraron a su único conocido, el viejo Ramón, colgado de un guayacán con la lengua morada y los ojos reventados. «Ese hombre no tiene alma», murmuraban las mujeres al verlo pasar con su andar lento, como si arrastrara cadenas invisibles. Todo cambió la noche del 13 de junio de 1734. Esa fecha quedó grabada a fuego en la memoria del pueblo. Había sido un día sofocante, con un sol que parecía querer beberse hasta el último aliento de vida. Cuando cayó la noche, la luna apareció teñida de rojo, como empapada en sangre. Los animales estaban inquietos. Los gallos cantaban a destiempo. Los perros aullaban hacia el monte en lugar de ladrar. Fueron los niños los que lo vieron primero. Juanito, el hijo del herrero, y sus 2 primos habían ido a buscar mangos caídos cerca del río cuando algo les hizo levantar la vista. Entre los árboles algo se movía, algo grande, algo que no debería estar allí. Pensé que era un caballo, contaría Juanito años después, ya adulto y con los nervios destrozados. Pero entonces vi que no tenía cabeza y que caminaba. No caminaba, flotaba, como si los pies ni siquiera tocaran el suelo. Detrás de la figura, moviéndose con la seguridad de quien sigue un camino conocido, iba don Nolasco. Llevaba un saco al hombro que goteaba un líquido espeso y oscuro. Cuando pasó cerca de donde los niños se escondían, estos juraron que el aire se volvió frío de repente, que olía a carne quemada y a flores podridas. Al día siguiente, don Nolasco apareció en el pueblo con monedas de oro que nadie reconoció. Eran piezas antiguas, con inscripciones en un idioma que nadie pudo leer. Cuando el tendero del colmado las tocó, gritó que le habían quemado los dedos. «Las encontré entre las raíces del monte», dijo don Nolasco con una sonrisa que no llegó a sus ojos muertos. A partir de ese día su vida cambió. Su finca, antes estéril, comenzó a producir cosechas abundantes, incluso en plena sequía. Sus animales engordaban el doble que los del resto. Y su casa empezó a crecer. Aparecieron nuevas habitaciones, muebles finos, ventanas con vidrios traídos de quién sabe dónde. Pero con la prosperidad llegó el miedo. Los animales de don Nolasco no se comportaban como deberían. Las vacas parían crías con demasiados ojos. Los gallos cantaban a medianoche. Y más de un campesino juró haber visto a los perros de la finca parados en 2 patas, observando desde las sombras con una inteligencia que no era natural. El padre Eusebio, un sacerdote español que llevaba años tratando de convertir a los aldeanos, decidió actuar. Tomó su Biblia, un crucifijo de madera y una botella de agua bendita que le había enviado un obispo desde Santo Domingo. «Voy a poner fin a esta brujería», dijo antes de subir al monte. Nunca regresó. Al tercer día de su desaparición, un grupo de hombres armados con machetes y antorchas fue a buscarlo. No encontraron su cuerpo, no encontraron su Biblia, solo su sombrero, tirado cerca del gran ceibo que marcaba el límite de la propiedad de don Nolasco, y al lado una huella de animal, pero con una sola pata. Y lo más aterrador, la tierra alrededor de la huella estaba quemada, y todavía salía humo de ella,
como si el infierno mismo estuviera respirando justo debajo de sus pies. Fue entonces cuando los rumores se convirtieron en certeza. Don Nolasco no estaba solo en esa finca. Había algo más, algo que cambiaba de forma. Los que se atrevían a pasar cerca al anochecer juraban haber visto un perro negro con ojos rojos que hablaba con voz humana, un chivo sin cabeza que caminaba erguido, un cuervo gigante que susurraba nombres en la oscuridad, pero siempre los ojos eran iguales, rojos como brasas, con pupilas verticales como las de una serpiente. La última persona que entró voluntariamente a esa finca fue Lucía, una muchacha de 16 años con el pelo negro como el azabache y los ojos llenos de vida. Su padre estaba enfermo de tuberculosis y no tenían comida. Desesperada, subió al monte con un farol en la mano, decidida a pedirle trabajo a don Nolasco. La recibió en la entrada. No la miró directamente. No le preguntó su nombre. Solo dijo, con una voz que parecía venir de muy lejos: «Si te quedas esta noche aquí, al amanecer tendrás lo que más deseas». Lucía dudó, pero el hambre y el miedo a perder a su padre pudieron más. Asintió con la cabeza y entró. La puerta se cerró tras ella con un golpe seco que resonó en todo el valle. 3 días después, Lucía regresó al pueblo, pero no era la misma Lucía. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran negros como tinta. Sus movimientos eran demasiado fluidos, como si ya no tuviera huesos. Y en la mano derecha apretaba con fuerza una moneda de oro, con el rostro de don Nolasco grabado en ella. Esa noche, mientras el pueblo dormía, se escuchó por primera vez un sonido que helaría la sangre de generaciones futuras. Un relincho agudo, seguido de un gruñido profundo, y luego una risa humana, pero con ecos de algo mucho más antiguo. Así nació el Vaca. La mañana después de que Lucía regresara de la finca de don Nolasco, el pueblo amaneció cubierto por una neblina espesa que olía a azufre y hierro quemado. Las hojas de los árboles habían adquirido un tono rojizo, como si el otoño hubiera llegado de golpe en plena estación seca. Lucía no fue a su casa. Se quedó parada en medio de la plaza, inmóvil, con esa moneda de oro apretada en su mano derecha. Su padre, enfermo y desesperado, salió arrastrándose de su choza al escuchar los murmullos. «Hija mía», gritó con voz quebrada, «¿dónde estuviste?». Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos ya no eran los de antes. Ahora eran pozos negros, profundos, como si alguien hubiera vaciado las estrellas de su mirada. Don Nolasco me dio lo que más deseaba, respondió con una voz que no era del todo humana. «Tú vas a sanar, padre». Y así fue. Al mediodía, el hombre que llevaba meses tosiendo sangre se levantó de su hamaca como si nunca hubiera estado enfermo. Su piel recuperó el color. Su respiración se aclaró. Pero cuando abrazó a su hija sintió que algo estaba mal. «Estás fría como la tierra en enero», murmuró. Lucía solo sonrió. Esa noche, mientras el pueblo celebraba la milagrosa recuperación del anciano, ignorando el precio que se había pagado, los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Los perros aullaban en dirección a la casa de Lucía. Las gallinas pusieron huevos negros. Y en la iglesia, el agua bendita hirvió dentro de su recipiente. 3 lunas después, Mateo, el joven que había estado enamorado de Lucía desde la infancia, decidió seguirla. Había notado que cada noche, cuando el pueblo dormía, ella salía de su casa y caminaba hacia la finca de don Nolasco. Una noche de luna llena, Mateo la siguió en silencio, escondiéndose entre los árboles. Lo que vio lo marcó para siempre. Bajo el gran ceibo que marcaba el límite de la propiedad, don Nolasco y Lucía realizaban un ritual. Habían dibujado un círculo perfecto en la tierra con algo que brillaba débilmente. Sangre, mercurio. En el centro, enterrada hasta la mitad, había una caja negra hecha de madera de ceiba. Lucía comenzó a cantar en una lengua que sonaba antigua, gutural, como si las palabras fueran arañadas desde el fondo de su garganta. «Vaca, vaca, vaca, acepta esta ofrenda y cumple tu pacto». Don Nolasco sacó un cuchillo curvo y le hizo un corte superficial en la palma de la mano a Lucía. 3 gotas de sangre cayeron sobre la caja. La tierra tembló. Del interior del árbol salió algo que hizo que Mateo se orinara de miedo. Era una figura que cambiaba de forma. Primero fue un perro negro con ojos rojos. Luego un chivo sin cabeza. Finalmente tomó la forma de un hombre alto y delgado, con la piel pálida como la cera y unos ojos completamente negros. «Has cumplido tu parte», le dijo la criatura a don Nolasco. «Ahora ella es mía». Lucía se acercó al ser sin vacilar y le entregó la moneda de oro.
La criatura la tomó y se la tragó entera. Fue entonces cuando Mateo gritó sin querer. La cosa giró la cabeza hacia él con un movimiento antinatural. «Otro que quiere pactar», dijo con una sonrisa que le partía la cara hasta las orejas. Mateo corrió como nunca en su vida, pero detrás de él escuchó risas, la de Lucía, la de don Nolasco y otra más profunda que venía de debajo de la tierra. Con el paso de los meses, don Nolasco comenzó a cambiar. Su piel se volvió más pálida, casi translúcida. Sus uñas crecieron largas y curvadas como garras. Y cuando hablaba, a veces salían dos voces de su garganta, la suya y otra más grave. La finca prosperaba como nunca. Las cosechas eran tan abundantes que los sacos de café y cacao se apilaban hasta el techo. El ganado se multiplicaba sin explicación, pero había un precio. Cada luna llena, alguien desaparecía. Primero fue el borracho del pueblo, nadie lo extrañó. Luego, la joven más bonita de la aldea. Finalmente, hasta el hijo del alcalde. Los cuerpos nunca aparecían. Solo a veces los perros regresaban con huesos roídos que brillaban extrañamente bajo la luna. Don Camilo, el curandero más viejo de la región, decidió actuar. Reunió a los hombres más valientes del pueblo y subieron armados hasta la finca. Lo que encontraron los dejó paralizados. Don Nolasco los esperaba sentado en su porche, con Lucía a su lado, ambos vestidos con ropas finas que nadie había visto antes. «No tienen que temer», dijo don Nolasco con esa voz doble. «Solo quiero compartir mi prosperidad», y señaló hacia un cofre lleno de oro que brillaba con luz propia. Uno a uno los hombres fueron tentados. Algunos tomaron monedas. Otros juraron lealtad. Solo don Camilo se mantuvo firme. «Esto es brujerías», gritó. «Ese oro está maldito». Don Nolasco se rió, y cuando lo hizo su boca se abrió demasiado, mostrando filas de dientes afilados como agujas. «Claro que lo está», admitió. «Pero el hambre duele más que el miedo, ¿no es cierto?» Esa noche, cuando los hombres regresaron al pueblo, ya no eran los mismos. Habían pactado, y el precio se haría evidente pronto. Para cuando llegó el siguiente invierno, el pueblo había cambiado. Algunas familias se habían enriquecido de la noche a la mañana. Otras habían desaparecido por completo. Y en la iglesia, el nuevo sacerdote, un hombre joven con ojos demasiado brillantes, predicaba sermones sobre aceptar los regalos de Dios. Pero don Camilo sabía la verdad. Reunió a los pocos que aún resistían y les contó lo que había aprendido. El bácano es un demonio cualquiera. Es antiguo. Más antiguo que los taínos, más antiguo que los mismos españoles. Vive bajo la tierra, alimentándose de deseos y cobrando en almas. «¿Cómo lo detenemos?», preguntó alguien. El viejo curandero miró hacia la finca en lo alto del monte, donde las luces parpadeaban de manera irregular. «No se puede detener», confesó, «solo contener. Pero necesitaríamos...». Su voz se cortó cuando un ruido proveniente del techo los hizo mirar hacia arriba. Algo con demasiados ojos los observaba desde las sombras. Algo que respiraba con el sonido de un relincho ahogado. La mañana después de la confesión del viejo curandero, el pueblo amaneció con un silencio espeso. No cantaron los gallos, no ladraron los perros, solo el crujido de los árboles bajo un viento que olía a metal oxidado. Don Camilo fue encontrado en su choza, sentado en su mecedora como si estuviera dormido. Pero cuando lo tocaron, su cuerpo se desmoronó en un montón de ceniza negra. Entre los restos brillaba una moneda de oro con el rostro de don Nolasco grabado. La gente del pueblo, ahora dividida entre los que habían aceptado el oro y los que resistían, se reunió para enterrarlo. Mientras cavaban la fosa, la pala golpeó algo duro. Era una caja de madera de ceiba pequeña del tamaño de un corazón humano. Dentro encontraron 3 objetos. Un mechón de pelo blanco, de don Camilo, una hoja seca con símbolos taínos grabados, un diente humano con la raíz negra como carbón. El nuevo sacerdote, aquel hombre joven de ojos brillantes, ordenó quemar la caja de inmediato. Pero cuando las llamas la tocaron, la madera no se consumió. En cambio, comenzó a sangrar. Un líquido espeso y oscuro que hirvió al contacto con el fuego, llenando el aire con un vapor que hacía ver visiones. Varios aldeanos cayeron de rodillas, gritando que veían a sus seres queridos muertos llamándolos desde el humo. Otros juraron haber visto a don Nolasco parado entre las llamas, sonriendo mientras su piel se derretía como cera,
revelando algo escamoso y oscuro debajo. Al anochecer, cuando por fin el fuego se apagó, la caja seguía intacta, y ahora tenía grabadas en sus lados palabras en un idioma que nadie reconoció, pero que todos entendieron instintivamente. Lo que se da no se devuelve, lo que se promete se cumple. Esa noche, 7 personas abandonaron el pueblo en silencio, caminando hacia la finca de don Nolasco. Nunca más se supo de ellos. Lucía ya no era humana. Lo que había regresado de la finca aquel día era solo un cascarón, una piel estirada sobre algo mucho más antiguo. Por las noches, su padre la escuchaba hablar sola en un lenguaje de gruñidos y chasquidos. Durante el día, se sentaba frente al espejo por horas, observando cómo sus pupilas se dilataban y contraían sin motivo. Pero el cambio más terrible ocurrió durante la luna nueva. Su padre despertó al escuchar ruidos en la cocina. Al acercarse, vio a Lucía arrodillada frente al fogón apagado, devorando algo crudo y sangriento. Cuando ella giró la cabeza, él vio que su mandíbula se había desencajado como la de una serpiente, y que sus dientes ahora eran afilados y numerosos, llenándole toda la boca. ¿Qué eres?, logró balbucear el hombre. Lucía se limpió la sangre de la barbilla con un movimiento demasiado lento, demasiado deliberado. Lo que él pidió que fuera, respondió. El puente, la mensajera. Se levantó y su padre vio que sus pies ya no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, como si el aire bajo ella fuera más denso. Pronto llegará la cosecha, dijo mientras salía flotando por la puerta. Y entonces todos comeremos. Al día siguiente, el hombre colgó una soga del techo de su choza, pero cuando saltó la cuerda se rompió sin motivo. Cuando intentó ahogarse en el río, algo bajo el agua lo empujó de vuelta a la orilla. Cuando buscó un cuchillo, todos los metales de la casa se habían derretido en charcos plateados. Una risa retumbó desde las paredes. «No puedes morir», susurró la voz de Lucía desde todas partes a la vez. «Aún no». La extraña llegó al pueblo montada en un burro tan flaco que se podían contar sus costillas. Vestía un traje negro de hombre, demasiado grande para su figura delgada, y llevaba en la espalda una bolsa de lona manchada con algo que parecía sangre seca. Se presentó como Doña Celeste, estudiante de hierbas y secretos. Pero los pocos que aún conservaban la cordura en el pueblo reconocieron la verdad en sus ojos. Era una bruja, no de las que aparecen en los cuentos, sino de las verdaderas, de las que caminan entre mundos y negocian con cosas sin nombre. Doña Celeste fue directo a la casa del padre de Lucía. Sin mediar palabra, le colocó una mano en el pecho y cerró los ojos. «Está aquí», murmuró, «en la tierra, en el agua, en usted». El hombre rompió a llorar por primera vez desde que su hija había regresado cambiada. Le contó todo. La bruja asintió como si ya lo supiera. «El bacano es un demonio cualquiera», explicó mientras sacaba de su bolsa hierbas secas y una botella de líquido turbio. «Es hambre antigua. Es el primer suspiro de la tierra cuando despertó y se encontró sola. Preparó una infusión negra y se la dio al hombre. Esto le dará un día de claridad», dijo. «Use bien el tiempo». Cuando el hombre bebió, el efecto fue inmediato. Por primera vez en meses pudo ver claramente lo que su hija había become. Lucía ya no tenía sombra. Y cuando abría la boca para hablar, dentro se veían filas de dientes que se retorcían como gusanos. Doña Celeste pasó 3 días recolectando cosas por el pueblo. Tierra de 7 cruces de caminos, saliva de un niño no bautizado, el último trago de una botella de ron, un espejo que hubiera reflejado una muerte violenta. En la noche del 4.º día, se dirigió al cementerio y dibujó un círculo perfecto alrededor de la tumba de don Camilo. Colocó los objetos en puntos específicos y comenzó a cantar en una lengua que hacía sangrar los oídos de quienes la escuchaban. La tierra tembló. De la tumba del curandero brotó un líquido negro que hirvió al contacto con el aire. Doña Celeste no se inmutó. Sacó un cuchillo de obsidiana y se hizo un corte en la palma, dejando caer 3 gotas de sangre sobre la tumba. «Por los nombres que no deben pronunciarse», gritó, «muestren lo que esconden». El suelo se abrió, no como en un terremoto, sino como si unas manos gigantescas lo estuvieran partiendo desde abajo. Y en el abismo algo se movía, algo grande, algo hambriento. Doña Celeste miró hacia el vacío y vio la verdad. El bacano era uno, eran muchos. Una colonia de criaturas retorciéndose bajo la tierra, conectadas por venas negras que se extendían como raíces por todo el pueblo. Y en el centro, más grande que los demás, estaba la primera.
La original, la que había hablado con don Nolasco. La bruja retrocedió comprendiendo demasiado tarde que no había venido a luchar contra un demonio, sino contra un dios hambriento. La grieta que doña Celeste había abierto en el cementerio no se cerró. Por el contrario, comenzó a extenderse como un veneno negro bajo la tierra, siguiendo los caminos invisibles que las raíces del gran ceibo habían trazado durante siglos. Al amanecer, los primeros signos aparecieron. Las aguas del río se volvieron espesas y rojizas, como sangre coagulada. Los animales domésticos se comían a sus propias crías ante los ojos horrorizados de sus dueños. En las casas donde alguien había aceptado el oro de don Nolasco, los espejos comenzaron a mostrar reflejos que se movían con independencia de sus dueños. Doña Celeste, con los ojos inyectados en sangre y las manos cubiertas de ampollas por el ritual, reunió a los últimos aldeanos que aún conservaban su voluntad. Eran pocos. Mateo, ahora marcado por visiones que le llegaban en sueños. El herrero, cuyo brazo izquierdo se había paralizado después de tocar una moneda maldita. 3 mujeres ancianas que recordaban los cuentos taínos sobre lo que duerme bajo los montes. No estamos luchando contra un demonio, les explicó la bruja, limpiándose la sangre seca que le corría de la nariz. Estamos ante el hambre de algo que existía aquí mucho antes de que los primeros humanos pisaran esta tierra. Mostró lo que había visto en el abismo. El Bacá original, una masa amorfa de carne pálida y ojos como huecos negros, rodeada de sus hijos, copias imperfectas que se alimentaban de los pactos humanos, todos conectados por venas subterráneas que bombeaban algo más oscuro que la sangre. Don Nolasco solo fuese el primero en alimentarlo en siglos, susurró, pero ahora quiere más, quiere todo. Un estruendo sacudió el pueblo. En la distancia, la finca de don Nolasco brillaba con una luz enfermiza. Lucía apareció en el centro del pueblo al caer la noche. Ya no intentaba parecer humana. Su piel se había vuelto transparente, mostrando bajo ella algo que se retorcía como serpientes en una bolsa de agua. «Es noche de cosecha», anunció con una voz que resonó en cada rincón. «El señor de la tierra hambrienta invita a su mesa». Las puertas de las casas se abrieron solas. Uno a uno, los que habían aceptado el oro comenzaron a caminar hacia la finca, moviéndose como sonámbulos. Sus familiares intentaron detenerlos, pero las manos se resbalaban sobre sus pieles, que ahora parecían cubiertas de una sustancia aceitosa. Mateo y los demás siguieron a escondidas, esquivando los árboles que ahora respiraban con un ritmo lento y profundo. Lo que vieron en la finba los marcó para la eternidad. Sobre la mesa, en lugar de comida, había montones de tierra negra y huesos molidos. Y en el extremo, la silla principal estaba ocupada por algo que solo podía verse de reojo, una silueta que cambiaba entre hombre, animal y planta demasiado rápido para el ojo humano. El Bacá verdadero. Lucía se acercó a la mesa y comenzó a servir la comida, vertiendo un líquido espeso que olía a bilis y cobre en los platos. «Coman», ordenó. «Es lo que pidieron». Los aldeanos cocidos intentaron gritar cuando la sustancia tocó sus labios, pero solo lograron emitir gemidos ahogados. Doña Celeste emergió de las sombras blandiendo un cuchillo de obsidiana. «Por los nombres que no deben ser dichos», gritó. «Esta tierra ya no es tuya». El Bacá giró su cabeza hacia ella, y por primera vez habló con una voz que venía de todas direcciones a la vez. «Tarde, pequeña bruja. Ya están marcados. Ya son míos». La bruja no vaciló. Clavó el cuchillo en su propio vientre y comenzó a dibujar símbolos en el aire con su sangre. «Por mi carne», sangró. «Por mi alma. Marca reversa». Los aldeanos en la mesa comenzaron a convulsionar. De sus bocas cocidas brotaban gusanos negros que se retorcían bajo la luz de la luna. Don Nolasco se levantó, creciendo hasta tocar el techo con su cabeza. «Traidora», rugió con una voz que ya no era humana. «Nos debe sangre». Doña Celeste cayó de rodillas, pero continuó el ritual. Sacó de su bolsa 7 velas hechas de grasa humana y las encendió con un susurro. «Por los 7 caminos prohibidos, sello esta tierra». Las llamas se volvieron azules. El Bacá gritó, un sonido que hizo sangrar los oídos de todos los presentes. La fina comenzó a derrumbarse. Las paredes sangraban, los muebles se convertían en arañas que huían. Lucía corrió hacia doña Celeste, sus garras extendidas, pero Mateo fue más rápido. Con un grito desgarrador clavó un machete en el pecho de lo que alguna vez había sido su amor.
Lucía lo miró sorprendida. Por un instante sus ojos volvieron a ser humanos. «Gracias», susurró antes de desintegrarse en un montón de ceniza y moscas. Cuando el sol salió, la finca de don Nolasco había desaparecido. Solo quedaba un claro en el monte donde la tierra estaba negra y nada crecía. Doña Celeste yacía muerta en el centro, rodeada de los aldeanos que habían sobrevivido. Su cuerpo estaba cubierto de marcas que se movían bajo la piel, como gusanos nadando en su carne. En su mano derecha sostenía una moneda de oro partida en dos. Mateo, ahora con el pelo completamente blanco, miró a su alrededor. El pueblo estaba en ruinas. De los cientos que lo habitaban, solo quedaban 20. Pero el Bacá había sido sellado. O eso creyeron. Porque esa noche, cuando Mateo intentó abandonar el pueblo, encontró el camino bloqueado por una figura familiar. Don Nolasco, ahora apenas una sombra con ojos, le sonrió desde los árboles. «Nunca se va», susurró. «Solo espera». Y cuando Mateo miró su propia sombra a la luz de la luna, vio que tenía cuernos.